Siempre me da muchísimo gusto platicar y saludar con don Ignacio Morales Lechuga, entre otras muchas responsabilidades, ex procurador general de la República, ex diplomático, ex rector de la Escuela Libre de Derecho, notario. Nacho, muchas gracias, buen día. Gracias, Oscar Mario, muy buen día, buen día a todo tu auditorio, siempre muy amplio y muy calificado, muchas gracias. Gracias, Nacho. Oye, a ver si puedes resumir lo que me llamó la atención y por eso te busqué, artículo que intitulas El desastre de ignorar la prevención. Y bueno, en el último párrafo, déjame porque ya lo perdí. Espérate, aquí, este celular, ¿no? Permíteme. En el último párrafo mencionas, México necesita recuperar una auténtica política nacional de protección civil, que alguna vez hemos tenido. Bueno, a partir de 1986 empezaron a hacer los esfuerzos y la verdad es que se creó el Fonden, que tenía más o menos 250,000 que ya millones no de existe, pesos. ya lo desaparecieron también. Que exactamente, los desaparecieron, se abandonó prácticamente todo lo que era la protección civil, se dejaron casi sin presupuestos y el desastre anunciado a partir de esa decisión en un país como México ocurrió primero en Acapulco, que todavía está sin arreglarse muchas cosas, luego en Poza Rica y en otras zonas del país, el norte de Veracruz, que se encuentran todavía bastante abandonado, y sin atlas de riesgos, que se iban a elaborar esos atlas de riesgo en toda la República para estar precisamente de alguna manera preparado frente a sismos, huracanes, problemas de refinerías, problemas derivados de la impericia del hombre. Hoy sería Dos Bocas, etcétera. Yo creo que eso es un abandono de la administración pública federal, un incumplimiento de la obligación presidencial, una irresponsabilidad, por supuesto, del gobierno 2018-2024 y una ausencia de gobernabilidad del actual gobierno al no reponer en práctica algo que debe ser obligatorio. Se ha mencionado por todos lados que son recursos que se robaron. Bueno, pues es que si no dan cuentas, si no explican, si no transparentan la gestión, pues lo único que queda por decir es o lo distrajeron de su origen y de su destino, lo cual es un peculado, o se lo apropiaron o lo mandaron a las bolsas de contratistas o quedó en quién sabe qué bolsillos. Pero es una cantidad enorme, ¿eh? Enorme. O las tres, Nacho. Bueno, pues puede ser, ¿no? Una no excluye a la otra, tienes razón, Oscar. Oye, fíjate que creo que ya lo hemos platicado cuando tengo el gusto de charlar contigo. Gracias. En México, hasta que sí sería el legislativo primero, ¿no? Pero podría ser una iniciativa del Ejecutivo. Porque ni en ningún otro país sucede, bueno, no sé si en algún africano o de por... Bueno, los árabes pues, obviamente tienen reyes, hacen lo que quieran. Pero mientras en México no se exija la rendición de cuentas y se fiscalice el uso irresponsable, grotesco y discrecional del dinero de los mexicanos, eso no va a cambiar nunca. Eso jamás va a cambiar. Perdón, Oscar Mario, está en la Constitución la obligación de acceder a la información, la obligación de rendir cuentas y, por supuesto, la obligación de transparencia. Y por eso se habría creado un órgano de la Administración Pública Federal Descentralizada que originalmente se llamó IFAI y luego INAI. Y originalmente durante el gobierno Fox se había creado una especie de dirección de transparencia. Luego se creó un organismo desconcentrado, descentralizado, pero se llegó a la conclusión que tenía que ser un organismo autónomo, constitucional, así que se hizo un OCA y finalmente se modificó esto durante el gobierno pasado y actual para minimizar la obligación del gobierno de transparentar y sobre todo en el gobierno pasado a todas las obras, inclusive a las de turismo,
se les dio la denominación de que eran de seguridad nacional y en consecuencia datos reservados y no rindieron cuentas a nadie, a nadie, a nadie. Y así nos fuimos enterando de algunas desviaciones por los medios, por las revistas o porque aparecían contratistas con digamos, signos exteriores de riqueza despampanantes, deslumbrantes, desorbitados. Y fue cuando mucha parte de la población pues empezó a darse cuenta de que los recursos no habían sido correctamente administrados, que si el balastro procedía de Cuba, que si el balastro no era de las especificaciones en el Tren Maya, que si no se habían cambiado las vigas en el transísmico, bueno, ya vino el descarrilamiento, que si la obra de la línea 12 del metro no se le había dado la estabilidad adecuada, que si Dos Bocas era de 8,000 millones de dólares y acabó en 24,000 millones de dólares en lugar de los 8,000. En fin, unos excesos por todos lados que acabaron junto con las ayudas sociales en duplicar la deuda externa, la deuda pública de nuestro país de 10 billones a 20 billones con B de burro, billones de pesos. Ese es el tamaño del desastre del gobierno anterior y de este gobierno. Y ya ves que siempre nos conviene compararnos con los que nos hacen quedar bien. Pero el otro día me invitaron a una reunión muy interesante y dice, vamos a tomar el club de la OCDE, ¿no? Donde está Sí. México, creo que son 30 eran 20 y tantos, son 30 y tantos países. Dice, díganme, un miembro de este club en donde el gobierno federal y las autoridades hacendarias, el tesoro de cada país, autorice que un dispendio por 1 billón de pesos. 1 billón de pesos y nadie diga ni haga nada. No, ninguno. La indiferencia, la bulia de nuestra sociedad es evidente, es absoluta y es realmente única en el mundo. Nos quitaron la información, la transparencia y la rendición de cuentas, no dijimos nada. Nos quitaron los órganos electorales, no dijimos nada. Nos han quitado presupuestos, nos han aumentado la deuda, nos siguen aumentando deudas, han quebrado Pemex otra vez, la Comisión Federal de Electricidad con manejos deficientes o malos manejos también, el presupuesto transfiriéndolo como quieren, estableciendo un traslape, traslape y confusión de funciones públicas en la administración pública federal, el ejército poniendo vacunas, la salud preventiva abandonada, los institutos nacionales como centros de alojamiento durante el COVID cuadruplicándose o quintuplicándose los números de muertos y no pasa nada en el país. Normalizamos todo se vuelve normal. Que 230,000 muertos, asesinados, es normal. Que 135,000 desaparecidos, es normal. Que si ahora te asaltan adentro de un hotel, te secuestran en el hotel 5 horas, sales además después de que te extorsionen y liberen a tu familia y te tomen fotografías, etcétera, etcétera, acaba siendo normal. Te asaltan en la carretera, es normal. Asaltan en tu casa, es normal. Bueno, ¿qué va a dejar de ser normal para los mexicanos? Es lo que a veces yo me pregunto. No puede ser esto. La OCDE invitó a México a formar parte en 1994. 94 fue el año en que México ingresó a la OCDE. Eran 16 países y acumulaban el 75% de la inversión mundial. Ese era el propósito. Hoy no llega a México o no ha llegado un centavo partido por la mitad de inversión. Y por otra parte, se están yendo plantas automotrices como la Toyota de Baja California, que hoy anunció su migración a Texas. Todo lo que es la tecnología digital y eléctrica se va a Estados Unidos. Nos están dejando la fabricación de los automotores antiguos a base de gasolina o diésel, pero no la nueva tecnología eléctrica. Esa prácticamente está llegando de Estados Unidos o de otros países.
Estados Unidos está terminando su Tratado de Libre Comercio con Europa, con la que le va a poner aranceles ceros, con la obligación de que dupliquen su inversión en gasto militar. Y a México nos está poniendo aranceles por todos lados. Y luego, con la actitud del gobierno actual respecto de los narcotraficantes, que no está de acuerdo en extraditarlos, o con los políticos acusados de narcotraficantes, que tampoco está dispuesto a enviarlos a Estados Unidos, y protestando porque se llevaron un narcotraficante a Estados Unidos, bueno, pues ya para qué preguntamos que por qué no hay TEMEC, o al rato preguntaremos que por qué hay aranceles, o por qué se tienen que revisar los aranceles cada año, y si quieres invertir en un país, una inversión que cada año te puede cambiar, pues dices, ¿para qué voy a invertir a ese país? Yo necesito la garantía o seguridad de 10 años para el retorno a la inversión, y que en 10 años no me modifiquen los aranceles, porque lo que estoy haciendo es parte de exportación o importación. Si te los modifican, te modifican tu negocio, ¿no? Entonces, todo esto es lo que yo llamo una crisis silenciosa, social, política y económica. La verdad es una situación crítica en la que normalizamos todo, Oscar Mario. Lo único que nos preocuparía tal vez a futuro es que nos aumenten los impuestos o que nos cambie la paridad de peso-dólar. Mientras eso no ocurra, como que todo lo demás se normaliza. Es increíble cómo hemos pedido la capacidad de asombro, Nacho, pero también lo merecemos, perdón que lo diga así, por ser una sociedad tan ignorante, tan comodina y tan mediocre. ¿No? Pero mira, ignorante no tanto, hay gente que yo lo encuentro. Oye, y perdón, lo saben. adelante. Sí. Lo que pasa es que siempre hemos normalizado muchas cosas. La corrupción, sí es corrupto, pero hizo obra. Sí es corrupto, pero es simpático. Es decir, llegó un momento en que nosotros ponderábamos la corrupción, no la estigmatizábamos, no la condenábamos. Eso es una subcultura de la corrupción. Y eso, y otras cosas más, la violencia, hay que evitarla. Hay que evitarla, y la educación anda de vacaciones, yo creo desde 2018, antes de 2018, no sé cuándo se fue de vacaciones, pero a mí me preocupa mucho, por supuesto, el presente, y el presente que representa el primer paso hacia el futuro. ¿Y sabes la mala, mi Nacho? Sí. ¿Cuándo va a cambiar? Pues cuando cambiemos nosotros, porque el cambio del todo bueno, pues, depende del lo van a cambio ver de las tus bisnietos. Sí. Pues quién sabe, yo creo que tenemos que empezar, como tú lo has hecho también toda tu vida, y muchos otros mexicanos excepcionales que siempre están tocando las campanas como los curas desde hace 2000 años, y tratando de que los principios y los valores no se derrumben, no se desmoronen en esta nación, porque el día que el Estado pierda todavía más el rumbo y la ruta, y se olvide que la sociedad y el ciudadano son la razón de ser del Estado, y crean que el trabajo es proteger al narcotráfico y a los narcotraficantes, y todos digamos, pues sí, tienen razón, en este momento se acabó México. A ver, Nacho, yo tengo una teoría, creo que lo he platicado contigo también. Yo creo que desde la fundación del PRI, con dos nombres diferentes, se creó una estructura que ha permitido, perdón, que se roben el dinero sin ninguna consecuencia, porque está muy bien hecho ese modelo de abuso y de falta de supervisión. Desde el primer presidente de este país hasta el último, yo creo que todos han respetado ese modelo tan... No, pero mira, vamos a partir de la formación del antecedente del PRI, que era el PNR, después vino el Partido de Revolución Mexicana, y luego vino el PRI. Fíjate que el PNR, que fue prácticamente en 1930,
fue durante el gobierno provisional de Emilio Portes Gil y en esa época empezaron el desalojo de los militares de la política, a que México llegara a una estabilidad civilista. Y se... Oye, pero ¿cuáles fueron peores? Ajá. ¿Los militares o los actuales? Pues mira, ya no sé ni cuáles serían peores, pero déjame decirte que Emilio Portes Gil, el presidente que duró 14 meses, que fue procurador general de la República, secretario de Gobernación, embajador en París, embajador en República Dominicana, embajador en la Sociedad de las Naciones y ocupó otros cargos como presidente de la Comisión Nacional de Seguros. Ese hombre, yo me lo encontraba haciendo cola en el ISSSTE para cobrar su pensión de jubilado, igual que cualquier jubilado. Era un hombre que andaba solo, manejaba su coche, o si acaso a veces traía un chofer. Tamaulipeco de origen, que siempre vivió de su trabajo. Cuando murió, no dejó la gran fortuna. Pero sí te puedo ir mencionando cada uno de los presidentes, con excepciones, desde luego. Por ejemplo, uno que fue muy austero, don Adolfo Ruiz Cortines, también. Ah, 100%. No dejó. ¿Mm? Pero ¿dónde mandamos a hacer a dos iguales? Sí. Bueno, yo creo que es posible que recuperemos parte de ese propósito nacional, de ese valor nacional, y uno de los puntos es acabar con la impunidad y la corrupción y el narcotráfico, y acabar con la impunidad de todos, para todos. Es decir, presidente, gobernadores, diputados, senadores, inclusive empresarios metidos en los negocios, por supuesto. Y yo Porque creo que el único que lo está haciendo y muchos muy bien. empresarios han hecho sus fortunas de su relación con el Estado, no, de las no de grandes ser fortunas en altamente este país, competentes. las grandes fortunas en este país se han hecho al amparo del poder. Pero hablando de inmunidad e impunidad combate, el único que ha logrado resultados extraordinarios es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Y sabes por qué? Porque él va por los malos. Él va Sí, por las cabezas, por los malos. Entonces, coincido como en que que ya es el la secretario de piensan dos Estado más veces, ¿eh? destacado de la actual administración, por supuesto, por Pero supuesto. a ver, Nacho, es lo que tú dices, no, mira, hay que hacer, hay que ponernos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo en no sé, en pedirle a los No, legisladores algo que nos interesa. No, ni es los que si no conocemos. exigimos, Yo no sé quiénes son mis dos senadores, porque jamás no me interesa. Y no sé quiénes son mis 4 o 6 diputados, no sé cuántos tengo. No hace nada. pues es que la exigencia se quedó por ahí en algún rincón de la historia y efectivamente los diputados y senadores hacen lo que su pastor le ordena, Somos no lo borregos, que la población requiere. Creen que ellos les pagan y disponen de nuestros recursos como si fueran de ellos. Y ya no les alcanza, y pues ya ves, hay propuestas por todos lados que el Banco de México con sus recursos compre papel gubernamental del mercado secundario de los bancos. En otros casos también, Lenia Beatriz ayer decía que antier, que había que grabar a las herencias las con herencias, impuestos ¿no? porque era injusto que alguien recibiera la riqueza sin haber trabajado, cuando ya esa riqueza pagó 20, 30, 40 años de impuestos. O sea, están contra el ahorro, están contra la sucesión y no toman en cuenta, inclusive, pues, que a veces los hijos ayudan a los papás en sus empresas y que parte de la riqueza es originada por la familia integrada, o en otras ocasiones también que los hijos o los herederos son discapaces. Vamos a informar, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México. Bueno, llego a la parte final de esta charla con don Ignacio Morales Lechuga. Oye, Nacho, siempre es un gustazo platicar contigo y decíamos, pues, ¿qué se requiere para hacer de México un mejor país y que podamos exigirle a la clase política
que cambie para bien? Pues mira, es más gusto para mí poder platicar contigo y te propongo que ese que todo es un todo un tema, me definas fecha y lo vamos a comentar y a platicar. ¿Cómo se puede lograr el cambio social, político y económico en México, especialmente de la sociedad, que debe ser el punto de partida y el destino final de todo gobierno, de toda administración pública y de todo presidente de la República? Es importantísimo platicar este tema porque hay que ir creando conciencia entre la población de cómo desterrar los enormes vicios que arrastramos, las desviaciones, las ilicitudes y la impunidad política de muchos gobiernos. Hay que hacerlo. Hay que dar el paso, mi querido Oye, bueno, pues Oscar Mario. te voy a tomar la palabra. ¿Y qué te parece si frecuentemente, no sé, si aceptas, pues quizá cada 15 días, Tú mandas. analizamos un tema de actualidad, pues para dar nuestra opinión Sí, y tú ojalá... mandas y yo obedezco. Encantado. Oye, Pero en no sé si 15 cada 15 días déjame un poco ahí la libertad porque a veces ando con la agenda muy cargada, pero vamos a hacerlo frecuentemente. Nos ponemos de acuerdo Nacho para no Morales quedar mal Lechuga, un con el abrazo, público. Gracias, Oscar Mario. Te mando 2 de regreso con el afecto, el respeto y el cariño de siempre. Gracias. Gracias.